Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Listos, hoy estamos a 15. Se encuentra Christopher Amado. Señor, presente. Listos. Jorge David Ballesteros. Presente. Edwin Ronaldo Barajas. Presente, profe. Listo. David Ricardo Beltrán. Presente, profe. Listo. Daniel Sebastián Cajamarca. Presente, profe. Mike Alejandro Cardona. Presente, profe. Vale. Jessica Paola Escobar. Vladimir Gil. Presente, profe. Vale. César Leonardo Insuasti. Presente, profe. David León. Presente. Ana María Maldonado. Presente, profe. Nicolás Maldonado. Presente, profe. Iván Darío Medina. Presente. Jair Steven Méndez. Presente. Víctor Manuel Montaño. Presente, profe. Listo. Pedro Saúl Parra. Presente, profe. Libardo Pérez. Presente. Miguel Ricardo Porras. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches. Ángel Ubaque. Joseph Zapata. José Alberto Andapiña. Presente. Listos. Faber Arturo. Presente. Listo. Lenin Barreiro. Presente. Javier Beleño. Presente, profe. Listo. Andrea Chilito. Presente. Steven Díaz. Presente, profe. Listos. Juan Camilo Gómez. Presente, profe. Listos. Joseph Ricardo Gómez. Listos. Jessica Andrea Montalvo. Presente, profe. Vale. Juan Carlos Ocampo. Presente, profe. Presente. Listos. Steven Peña. Presente, profe. Johan Sebastián Pérez. Presente, profe. Esteban Piraquive. Listo. Presente, Felipe profe. Potes. Andrés Felipe Quintero. Presente. Presente, profe. Johnny Alberto Rubio. Angina Yeli Rueda. Presente. Listos. Karen Lorena Vargas. Listos. Luis Carlos Vargas. Buenas noches. Dylan Esteban Villada. Listo. Jefferson Peña. Y Jessica Paola Escobar. Jessica Paola. Listos. Bueno. Vi los resultados, ¿no? En términos general, a todos les fue muy bien. Digamos que no, no vi así como mayores. Déjame un momento, mira acá las notas de una vez. 7.62, el valor medio es de 8 de 10. No les fue súper.
hay valores, hay anormales. No sé, bueno, pues miraremos qué pasa en esos casos puntuales. Pero en términos generales les fue muy bien. Vamos a mirar un poco el parcial y después de eso vamos a seguir con la clase, ¿vale? Entonces ya les comparto pantalla. Profe, eso no hay ninguna recuperacióncita, no, nada. Sí, con el segundo parcial. No, mentiras. Pues recuerde que esto es Es que a acumulativo, mí ¿no? sí, yo no sé. ¿Qué Yo pasó, estoy Víctor? fuera del término general. No sé, Víctor, ¿sabe por qué? Porque a ustedes, bueno, con los demás sí, o sea, ustedes fueron mis conejillos de Indias, porque a ustedes no les coloqué que me pusieran nombre. Entonces, claro, de ustedes tengo todos los códigos ahí, o sea, las cédulas, las cédulas, y entonces a términos puntuales no sé cada uno cuánto sacó, porque lo que tengo es un conjunto. Entonces, bueno, me toca revisar. Entonces, cuando caí en la cuenta, después fue con otro grupo y yo dije, claro, era ponerles el nombre, simplemente filtraba y sabía cada uno cuánto había sacado. Entonces, con ustedes sí tengo como ese pequeño chicharroncito ahí, pero bueno. Entonces, sé los puntajes, porque me salen por código, pero no lo sé, no sé exactamente cada uno, toca ponerme a filtrar eso. Profe, Profe, presente. Hola, uy, ¿qué pasó? Dios mío. profe, Hola. hola, ¿Quién? buenas noches. Bueno, yo acabo de entrar, pero porque no tengo problemas de internet. Era para decirle que no sé si ya habrá llamado lista, me imagino que sí. Sí, señor, se imagina bien. Profe, también acabo de entrar. ¿Qué pasó? ¿Qué? Fue. Profe, estaba trayendo el pan del desayuno. Pero ¿por qué no lo trae en... Dios mío, no. De verdad, dígame mentiras. No, De profe, verdad, sí, dígame, profe, dígame lo del internet y le creo. no, profe, yo sí en serio lo en internet, sí. Yo sí, me dicen lo del internet y yo les creo, pero ¿qué está La trayendo el próxima, pan? a la próxima tomo una captura en pantalla para no. Sí, yo creo. Profe, una cosa, es que pues a mí se me cerró la otra vez lo del formulario y no alcancé a ver mi puntaje ni nada. El puntaje lo envié hoy. ¿Al correo? Porfa, revisen. ¿A todos les llegó el puntaje? No sé. Si algo lo vuelvo a enviar. A mí no me ha llegado puntaje. ¿A los demás? Sí. Sí. Entonces revise. Revise porque Sí, sí. el formulario le manda a todos, o sea, no secciona. Entonces debe ser que no ha mirado. ¿Les llegó a notificaciones o algo así? No sé cómo les llegará a ustedes. Sí, profe, a mí llegó un corrito. ¿Un Profe, correo pues, Normal, ahí llegó. a la bandeja de entrada? Sí. Listo. profe, que le dar una idea, pues ahí para que pueda coger los nombres de esto, pues cree un Excel, lo comparte y pues cada uno por el correo y el nombre y ya. Y después lo que haces. Sí, sí, bueno, ¿sabe que su idea está genial? Sí, voy a hacer eso. Y después no tiene que usted ponerse a buscar en Classroom pues los nombres de cada uno, Sí, ¿no? oiga, sí. Bien, me acaba de ahorrar un montón de trabajo. Mal elaborado, porque obviamente eso es perder tiempo. Gracias, Libardo, qué detallazo. Profe, Bien. le Profe, recomiendo, entonces no se nos olvide no, borrarme la falla. Les pongo retardo. profe, le recomiendo porfa lo de mi PDF que le envié. Sí, sí, yo lo tengo ahí, fresco. Vale, gracias. Listo. Profe, qué pena con usted. Hola, Dylan. También acabé de entrar. ¿Cierto que fue el internet? Dígame que sí. Sí, profesor. Siempre Listo, en bien. internet. Listo. Bien. Así me gusta. Gracias, Sí, profe, qué pena. vio Ángel cómo se solucionan las cosas. Sí, profe. Bien. Profe, es que estaba revisando el correo y no me aparece nada. A ver el puntaje. Si quiere ahorita más, en un ratico lo reviso a ver qué puede ser y si no le digo el puntaje o vuelvo y lo envío, bueno, no sé. Dijo, no me había pasado. Bueno, lo voy a volver a enviar. En este momento lo voy a volver a enviar, ¿vale? Gracias. Entonces, para que vayan chismoseando, de pronto a los demás los incomoda, les voy a llenar sus correos de spam, pero bueno, ¿qué hacemos? Listos. Bueno, varias situaciones. Ahora sí, ya después de las múltiples sí venires. Creo que a todos les salió de forma aleatoria. No recuerdo si a ustedes les coloqué de forma aleatoria. Entonces, bueno.
recordar que el parcial tiene el peso del 35% sobre la nota del corte, ¿no? Entonces, recordar en los archivos que hicimos en la primera clase, ahí está todo, como los porcentajes. Querido profesor, ¿y hasta cuándo notas, no? Nosotros tenemos plazo de subir notas hasta el 23 de septiembre. ¿Sí? Y nosotros somos iguales que ustedes. Finalmente todos estamos en la academia. Entonces utilizamos generalmente hasta el último día. Generalmente. Yo trataré de demorarme un poquito menos, pero bueno. Entonces ahí vamos, por lo menos ya saben el 35%. ¿Cómo sé mi nota, querido profesor? Usted, voy a suponer que se sacó 6 puntos. Entonces el ejemplo es, usted se sacó 6 puntos, entonces usted dice 6 por 0.5 y esto le da la nota de su parcial. Recuerde que se aprueba de 3 hacia arriba, aprueba, y de 3 hacia abajo, reprueba. Pero pues digamos que aquí no es como tan así, ¿no? Porque es que usted tiene, esto es un promedio ponderado, bueno, esto es un promedio, o sea, esto es una media, ¿cierto? Y todos nos dimos cuenta que la media se afecta por los demás datos, ¿no? Entonces, bueno, recordemos los ejercicios que hemos hecho, entonces sencillamente depende pues de la sumatoria de sus datos y la división entre estos mismos, ¿no? Entonces, listos, ahí ya estaría como el tema de la calificación para que lo tengan claro. Bueno, ahora sí vamos con lo que nos interesa. Entonces resulta y pasa que nosotros teníamos el primer punto, teníamos una tabla de frecuencias, ¿cierto? Sencillamente copié una tabla cualquiera que encontré en un documento y la pegué ahí y simplemente por despiste, porque la frecuencia relativa realmente no infería en nada para deducir que yo tengo, no, espera, creo que les voy a mostrar, perdón, creo que voy a dejarles de compartir aquí y les comparto en el compu, ¿les parece? Para que podamos ver el examen como en vivo y en directo. Listos. Bueno, listo, ya les voy a compartir. Entonces, pantalla presentación, es que aquí es diferente. ¿Ven mi pantalla? Sí. Listos. Entonces, les estaba hablando de este punto, ¿no? Entonces, les decía que lo que hice fue, pues, sencillamente colocar una tabla, ¿cierto? Y entonces esta tabla fue para despistar, porque realmente, pues, tenemos que las frecuencias relativas se encuentran, ahí está marcada la opción, ¿sí? Pues, la cantidad de datos, perdón, el F sub i, que en este caso es la frecuencia de clase, ¿cierto? O sea, cuántos datos hay por intervalo, por grupos, dividido entre la cantidad total. Esto teníamos ahí. Pues les decía un poco que había colocado estas imágenes de ese estilo, pero pues no tenía nada del color. Bueno, este sí fue súper curioso el ejercicio, me pareció súper curioso, porque dice, bueno, que en un aeropuerto hay unos accidentes, ¿cierto? Y entonces hay dos formas de presentarlo. Entonces, como el meme, ¿no? La correcta y la correcta. Entonces, pues sabíamos que realmente la variación... Ay, le chuleé ahorita el que no era. Pero quito este porque lo chuleé. Bueno, realmente es este, ¿no? Es el B. Ya no afecta en nada porque ya la calificación se dio, entonces no hay lío. Entonces, ¿por qué esta opción era y no era la anterior? No era la A, llamémosla así, si fuéramos a literales. Porque cuando yo estoy haciendo mis diagramas, la escala es súper importante y eso se ve siempre desde que uno construye gráficas, ¿no? Entonces, recordemos, esto ni siquiera, dijo alguien, esto ni siquiera es de estadística, ¿no? Eso es simplemente graficar, esto es por allá de qué fundamento. Entonces, en estadística esto comienza a tener mucha importancia, porque cuando entremos a las distribuciones normales, si usted hace mal su gráfica, o sea, si escoge mal la escala en el eje Y, por ejemplo, miren lo diferente que siendo los mismos datos, ojo con eso, siendo los mismos datos, miren lo diferente que da la escala, ¿cierto? Pero resulta y pasa que si simplemente yo cambio la escala de 1 en 1, ¿cierto? En vez de 5 en 5, mire cómo cambian los datos.
nosotros vamos a ir aprendiendo sobre todo este curso de estadística, que para nosotros la presentación de datos es muy importante. Si yo estuviera en cálculo normal, yo diría, no, en cálculo de que yo tenga la forma de la gráfica o de la función, yo puedo integrar, derivar, sacar ecuaciones diferenciales, hacer de todo. Pero en estadística sí nos interesa mucho saber cómo es esta distribución a través del eje X. ¿Listos? Obviamente los otros dos no. Les decía ahorita lo chulo lo que les estaba presentando esto. Listo, parecía súper complicado, ¿no? La media muestral se define como. Entonces la media muestral sencillamente es la suma sobre la cantidad, ¿cierto? Entonces ustedes, programadores, sí, yo creo que este tipo de expresiones, cuando uno habla, se llaman series. Cuando uno habla de series con un programador realmente es un poquito perdido porque pues ustedes con el tema de los ciclos esto lo tienen súper claro. Cuando programan, cuando tienen un contador, esto es sencillamente muy claro, ¿cierto? Entonces, pues, cuando hacemos esto, sencillamente dimos cuenta que la opción era la B o la segunda, porque es el contador que tengo acá, ¿no? Es el I. Entonces, el I es desde donde arranca la cantidad de datos y los que tengo que sumar, sobre el N, que es la muestra total. También súper fácil, ¿no? Entonces, la siguiente distribución muestra la ubicación D. Entonces, si uno determina, en este caso, que es media, mediana y moda, ellas se llaman, en términos generales, que ustedes obviamente ya lo tenían ahí, medidas de tendencia central, ¿cierto? Entonces, solo nombre le dice a uno, pues, ¿dónde se ubica? Pues en el centro, ¿sí? ¿Y dónde está el centro? Miren, ahí está. Entonces, yo simplemente les pinté una distribución, se las puse normal. Normal es, bueno, un tipo de distribución particular, y pues ahí donde estaban todas, ¿cierto? ¿Dónde estaba el despiste? O realmente, perdón, aquí es el azul. ¿Dónde estaba el despiste? Pues que en todas les coloqué media, ¿no? Entonces como que, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que más o menos? Pero pues la desviación estándar y la varianza son medidas que miden otra cosa, ¿cierto? Son coeficientes. Entonces aún no puede descartar eso. La quinta tengo que hacerles un ajuste porque todos la tienen bien. Porque ahí era cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Entonces, cuando la revisé, efectivamente la coloqué al revés. Entonces, yo tengo un principio, es que cuando yo me equivoco, el punto es bueno para todo el mundo, ¿vale? Entonces, ese punto todo el mundo lo tiene bien. Bueno, aquí me dicen, tengo estos datos, ¿no? Y por interno algunos me estaban diciendo, profe, pero es que la media, pero es que la desviación estándar, pero ¿cómo hacemos? Pero todo el rollo, ¿no? Entonces, aquí como para no demorarnos mucho, esperen a ver si puedo calcular acá en una de mis hojas de Excel. Creo que se me está. Listo, vamos a calcular aquí. Tengo aquí calculada la desviación estándar de los datos. ¿Listos? Creo que ahí todo la pueden ver en mi hojita de Excel. Sí, señor. Profe. Sí. ¿Listos? Y entonces vamos a decir que está la desviación. Sí, como para no ponerme a hacer cuentas y realmente no, digamos que esto no tiene como tanto que explicar, ¿no? Vamos a ver promedio. Listo. Entonces tenemos 5.3, que es la media, y 2750, ¿vale? Entonces vengo acá. Dios mío, se me perdió esto. Acá está. Entonces miramos acá. 5.3, ¿cierto? Tengo la media o promedio, porque estamos viendo la media normalita, la media aritmética. Y aquí tenemos 2.75. ¿Listos? ¿Dónde estaba la trampa? Tal vez un poco la trampa en el criterio de aproximación, ¿no? Que si miramos acá es 27507. Entonces de pronto alguien diría, no, pero entonces yo aproximo y entonces al siguiente. Recuerden que habíamos dicho que siempre trabajábamos a 2 cifras, ¿no? Ya como el tema siempre acá para no complicarnos con tantos dígitos. Listos. Bueno, acá fue la aclaración, ¿no? Yo coloqué ese día una aclaración y les dije, a ver, ¿cuál fue la aclaración que les dije? Chun, chun, chun. Ah, sí, ya recuerdo. Entonces, aquí sí creo que tengo que pasar un poco al otro paper, al blog, para poder hacer el ejercicio, como escribirlo bien, ¿vale?
Entonces voy a dejar de compartir acá y voy a compartir en la tablet. Entonces dejar de compartir. Y listos, vengo acá y comparto. Y voy mirando el ejercicio. Listo, ven. Ay, no, ahora sí. Listo. ¿Ven mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Listo, gracias. Vale. Entonces, nos dicen que la media es igual a 50, ¿cierto? Y la varianza es igual a 144, ¿cierto? Entonces, nos dicen que según el teorema de Chebyshev, ¿cierto? Mostrar dónde se encuentran, en qué intervalo se encuentra el 3/4 de los datos, ¿cierto? Entonces, recordemos que en Chebyshev nosotros teníamos como 3 situaciones, ¿no? Particulares. Entonces, teníamos una situación particular que era cuando, vamos a escribirla acá, lo voy a recordar. Entonces, cuando tengo k y cuando tengo 1 menos 1 sobre k cuadrado era el tema. 1 sobre k cuadrado, ¿cierto? Y entonces lo que yo hacía era 3 intervalos, ¿cierto? Y entonces en el primero, yo lo que hacía era 1 menos 1, esto era 0. En el segundo, esto era 1 menos 1/4 y esto era 3/4. Y en el tercero era 1 menos 1/9 y esto era 8/9. Entonces, particularmente en este ejercicio me estaban preguntando pues la cantidad de datos que se encontraban ahí, ¿cierto? Entonces, uno, ¿cómo hace para calcular esta situación? Entonces, uno viene acá, ¿cierto? Y lo que dice es que esto se encuentra en un intervalo, ¿cierto? De mu menos, ¿cierto? 2 sigma a mu más 2 sigma. ¿Listos? Y entonces, alguien me preguntaba, profe, y bueno, y el tema de los intervalos, ¿no? Porque creo que ese fue como un tema bien particular, ¿no? Profe, el tema de los intervalos, ¿cómo es? O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno, entonces voy como resolviendo el ejercicio y aclarando un poco el tema, ¿no? Entonces recordemos que cuando nosotros en matemáticas, por allá en el curso de cálculo diferencial, tenemos este tipo de intervalos, significa que esto es un intervalo abierto y significa que no incluye las esquinas. Cuando yo tengo este tipo de intervalo, significa que este intervalo es cerrado, ¿cierto? Y sí incluye como los extremos, no las esquinas, lo dije mal, son los extremos, ¿vale? Entonces, sí, realmente el ejercicio en gran parte radicaba, bueno, hacia dónde tengo que ubicar mis intervalos, ¿cierto? Sí, con abiertos o con cerrados. Entonces, realmente todos iban con cerrados. Sí, realmente todos iban con cerrados. Entonces, ya resolviendo el ejercicio, pues yo encontraba que si s cuadrado era 144, pues yo iba a encontrar, ¿cierto? Que particularmente esto es raíz, y esto es s igual a 12, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que yo hacía en estas situaciones? Pues yo sencillamente hacía mu, ¿cierto? Que era 50. Entonces, 50 menos 24 y 50 más 24. ¿Listos? Entonces, por eso fue que surgió la aclaración en pleno parcial, porque efectivamente y les dije, donde esté 36, coloquen 26. ¿Recuerdan que escribí ahí la aclaración? Entonces, efectivamente, pues creo que todos encontraron como la respuesta. Venga, miramos esta respuesta, la 8, a ver cómo les fue. Regálenme un momento, miro. Y entonces, la 8 obviamente estuvo entre los dos intervalos, ¿cierto? Y pues sí, la mayoría se inclinaban por esas dos respuestas. Pero entonces realmente era por eso, ¿no? Realmente era, en muchos casos yo voy preguntando, pero voy como recopilando información de, obviamente, de cursos anteriores. Entonces esto era 26,74. ¿Listos? El noveno punto me hablaba un poco del siguiente, ¿no? El siguiente nivel. Entonces me decía, ¿dónde se encuentran, en qué intervalo se encuentra 8/9 de los datos? Entonces, ¿uno qué hacía? Pues exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, uno lo que apuntaba aquí
era decir, bueno, vamos a mirar en este caso cómo se va a dar el tema, ¿cierto? Y hacia dónde tiene que ir esta situación. Entonces uno se da cuenta que este señor particularmente da hacia 8/9. Entonces esto es mu menos 3 sigma, mu más 3 sigma, ¿cierto? Y entonces sabemos que este señor es 50 menos, habíamos dicho que esto era 12, 3 por 12, 50 más 3 por 12. ¿Listos? Entonces esto es 50 menos 36 y 50 más 36, ¿cierto? Lo cual esto nos origina 14,86. ¿Listos? Que ese sería el noveno. Y el décimo, pues realmente lo que nos dice es dónde se encuentra, ¿cierto? El 68% de los datos según la regla empírica, ¿no? Entonces, escribámoslo acá. Entonces se tiene los siguientes datos. ¿Por qué lo escribo todo? Porque pues hay que escribir. Entonces, tuve los mismos. La media es igual a 50, ¿cierto? O mu, que pues habíamos dicho que esto era equivalente. Y la varianza es igual a 144. Y entonces hacíamos lo mismo, ¿no? Entonces, donde se encuentra el 68%, pues había una regla. La regla empírica nos habla que en el primer intervalo, entonces yo tengo aquí, y aquí, ¿cierto? Entonces que en el primero, este señor me dice que se encuentra el 68% de los datos, yo sencillamente reemplazo esto, y esto es 50 menos 12, y 50 más 12, ¿cierto? Cerrados, y esto es 38, y esto es 62. ¿Cierto? Que en este caso nos daba la opción C. Bueno, si tuviera literales sería la opción, o la tercera opción. Y listo. Pues a términos generales ese es el tema, ¿vale? Entonces, pues bueno, bien, en términos generales me dejó satisfecho. Me dejó satisfecho porque pues lo que vamos haciendo se va viendo los resultados. Creo que ustedes también van viendo como esa evolución, ¿no? Eso pues también es bueno. ¿Listos? ¿Listo, querido profesor? Bueno. Entonces, bueno, ya hemos estado charlando un poco de lo que estuvimos trabajando, de lo que hicimos, de para cuándo hay notas, ¿cierto? Entonces, pues vamos a seguir porque aquí la idea es seguir. Entonces voy a tratar de hacer como un pequeño resumen y después de eso seguiremos, ¿vale? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Cuál es la diferencia entre los paréntesis y el corchete? Listos. Bueno, resulta y pasa, hay tres tipos de asociaciones en matemáticas, ¿no? Entonces, una son las llaves o corchetes, la otra son los paréntesis redondos y otras son los paréntesis cuadrados, ¿cierto? Entonces, las llaves nos sirven para denominar conjuntos. Entonces, siempre que usted vea llaves, hay conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Es una reunión de elementos, ¿sí? Particularmente cuando se nombran por extensión. Entonces, uno tiene esas llaves cuando es por extensión. Los paréntesis redondos tienen varios contextos. Entonces, si yo estoy hablando en coordenadas o en un plano cartesiano, esto es una coordenada, ¿cierto? Si estoy hablando en teoría de números, esto es el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno dice, y tengo el divisor, y tengo el cociente, entonces yo digo, oiga, estoy hablando de, eso se llama teoría de números, ¿no? La teoría de números es todo lo que tiene que ver con los resultados y las relaciones que se puedan entre valores numéricos. Entonces, eso se puede interpretar como mínimo común múltiplo. Y si estoy hablando de intervalos, que es una de las formas más comunes en cálculo, estos se hablan de intervalos abiertos. De la misma forma. Si yo tengo intervalos o paréntesis cuadrados, puedo estar hablando particularmente de máximo común divisor, ¿cierto? Y puedo estar hablando de intervalos cerrados. Entonces digamos que esas
Serían como las diferencias a grandes rasgos, porque obviamente bajo matemáticas un poquito más especializadas tienen muchos más conceptos, ¿vale? Y frente a la prueba que hizo, ¿Cuál es la diferencia? Lo que les decía hace un rato de los que pertenecen y no pertenecen. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Entonces, me estoy refiriendo es a lo siguiente. Entonces, venga, ya les hago ahí como... Y de paso, aclaro el tema, ¿vale? Resulta y pasa que nosotros tenemos intervalos, ¿cierto? Y los intervalos son particularmente valores que se encuentran y se pueden representar de la siguiente forma. Yo tengo los intervalos abiertos, ¿cierto? Los intervalos abiertos, resulta y pasa que son el conjunto de datos entre dos valores A y B. Creo que aquí pinté mal A y B. Así, listo. Donde yo tengo, ¿cierto? Que el intervalo abierto AB es el conjunto de X tal que, ¿cierto? X es menor estricto a B y mayor estricto a A. ¿Qué significa? Que el conjunto abierto es el conjunto de elementos que se encuentra entre A y B, ¿cierto? Pero no incluye A y no incluye a B. ¿Sí? Esa es la condición. ¿Y esto cómo lo puedo interpretar? Por este menor estricto que hay acá. ¿Listo? Recordemos que esto me habla particularmente de algo que se denomina en matemáticas como la tricotomía que se da entre dos números. Entonces, que una de las propiedades de la tricotomía es, yo tengo dos números, en general pueden pasar tres cosas. O que el uno sea mayor al otro, o que el otro sea mayor al uno, o que sean iguales. No pueden pasar más cosas, ¿cierto? Entonces, algunas expresiones como el ser A mayor a B, esto se lee como ser estrictamente mayor, así, estrictamente mayor. Pero yo también puedo tener esta expresión, que esta expresión es mayor o igual, ¿sí? Que lo incluye. Si nos fijamos un poco aquí en esta parte, yo estoy hablando que X es estrictamente menor a B y mayor estrictamente a A. ¿Qué significa eso? Que ese X está, no sé por decirlo, como oscilando, bailando, bueno, no sé cómo expresar el término, entre estos dos señores. Pero no vale A y no vale B. Entonces hay varias formas de escribirlos. Una es cuando yo tengo en mi recta, puede ser mi recta real, mi recta racional, la recta que sea, y yo escribo los puntos así, abierticos. Y los veo aquí como los coloco sin rellenar. Entonces en cálculo, cuando uno está haciendo estudio de gráficas, uno los coloca así y dice, oiga, mire, no incluye, ¿vale? Y eso se aplica para todo, ¿vale? Tenemos los intervalos cerrados, ¿sí? Que era como la gran pregunta acá. Entonces ahí, profe, pide aquí cómo era el tema. Pues el tema era que si yo tengo una recta, hasta que voy a cambiar de color, voy a denominar como el intervalo cerrado AB a todos los puntos que se encuentran entre ellos y también a los señores de los extremos, ¿cierto? Entonces, claro, ¿cómo se expresa eso? Entonces uno dice el intervalo cerrado AB, ¿cierto? Es el conjunto de los X tal que X es menor o igual a B o mayor o igual a A. Entonces, cuando yo estoy diciendo eso, estoy diciendo, mire, X puede tener dos condiciones, o es menor estricto, ¿cierto? O es igual, o es mayor estricto, o es igual. Entonces, aquí sí es bien importante. Mire todo lo que lleva atrás el paréntesis cuadrado. El paréntesis cuadrado lo que me está diciendo es que existe la posibilidad que esos señores tomen los extremos. ¿Listo? Entonces, esa es la gran diferencia. Ya vienen los semicerrados y semiabiertos. Bueno, pues ya que estamos acá, pues chismosémoslo. Semicerrados o semiabiertos. Y esto pues es una mezcla, como lo dice el nombre, entre estos dos señores, entre los cerrados y los abiertos. Y pues lo que hago es trazo una recta, ¿cierto? Voy a hacerlo igual con colores. Se me pueden dar varios casos, pero voy a colocar aquí uno solo. Entonces voy a decir entre A y B, ¿cierto? Tengo acá todos los números o conjuntos entre A y B y vamos a tener una situación particular. Acá está alcanzada.
vamos a decir que este es un intervalo semicerrado en A y abierto en B, ¿cierto? Donde tengo los X tal que X es menor estricto a B y mayor o igual a A. ¿Listos? Y así voy a entender cada uno de los diferentes paréntesis que tengo normalmente. Entonces creo que, no sé si le quedó como claro la pregunta. Sí, profe, sí, señor. Listo, vale. Y las llaves, mire, sí ve que creo que este es un excelente ejemplo para mostrar el tema de las llaves, ¿no? Pues como para salir de la duda completa. Las llaves, sí ve que solamente es cuando uno tiene conjuntos, mire. Entonces uno tiene conjuntos llaves y tiene intervalos, pues en este caso, ¿cierto? Entonces uno, paréntesis redondos y paréntesis cuadrados, ¿vale? Sí, señor, gracias. Listo, vale. Bueno, entonces, tenemos varias situaciones aquí que observar, ¿no? Vamos a mirar y vamos a chismosear un poco sobre unas medidas que nos dan para interpretar conjuntos de datos, ¿no? Entonces ya, bueno, voy a quitar esto acá. Dejemos esto acá. Entonces, vamos a mirar algo que normalmente a uno le colocan, ¿cierto? Cuando quieren definir o partir algún tipo de medición en algún tipo de medida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así, querido profesor? Te resulta y pasa que vamos a hablar un poco de percentiles, ¿cierto? Y vamos a comenzar a mirar cómo se miden, una primera aproximación, una primera vista de las gráficas, para ver qué es lo que estamos haciendo ahí, ¿vale? Entonces, tenemos un percentil, ¿cierto? Y lo primero que vamos a decir, ¿cierto? Es que un percentil, vamos a tener que es una medida de posición relativa. ¿Qué significa una medida de posición relativa? Significa que yo voy a definir o voy a partir mi conjunto de datos en algunas cantidades de datos. Entonces, ¿qué significa eso? Imagínense que yo tengo una cantidad de datos muy, muy grandes. Yo no puedo estudiar, o sea, yo no puedo tener aquí mi distribución de datos y yo no puedo, de alguna forma, mirarlas todas al tiempo. Todas al tiempo. Entonces, yo lo que hago es partirlas de alguna forma, ¿sí? Como para estudiarlas por pedacitos y después tratar de hablar en torno a esos pedacitos o a esas partes de un total. ¿Listos? Pero ya les voy a contar cómo se hace eso. Entonces, como para darnos una idea de lo que es un percentil, ¿listos? Entonces, es una medida de posición relativa, ¿cierto? Que se usa en conjuntos grandes de datos. ¿Listos? Querido profesor, y en conjuntos pequeños trate de no usar percentiles. Después nos daremos cuenta que cuando yo voy a usar percentiles en conjuntos muy pequeños, vamos a tener un montón de situaciones bien, bien particulares. Entonces, vamos a ir con una definición bien particular que vamos a tener acá. Entonces, ¿qué vamos a decir? La definición. Vamos a decir que un conjunto, tenemos un conjunto de n mediciones, ¿cierto? Y vamos a decir en torno a una variable x. ¿Qué tipo de variable? Pues de los que hemos visto, cuantitativa, cualitativa, discreta, continua, bueno, todo lo que hemos visto. ¿Qué tiene una característica y es que está ordenada? ¿Listos? Vamos a hablar lo siguiente, y lo voy a colocar en rojo. El P, y suena chistoso, ¿no? El pésimo percentil, y quiero hacer ahí como una aclaración, ¿no? No es que sea el pésimo percentil, ¿no? Pésimo quiere decir, cuando uno está hablando en términos de matemáticas, uno tiene una sana costumbre, pero pues aquí digamos que la letra no ayuda un montón. Y es que yo tengo 1, 2, 3, 4,
5. No, perdón, aquí no vayamos hasta 5, vayamos de una vez hasta 100. Y voy hasta n. Voy a hacer aquí unos ejemplos rápidos para ver un poco la notación y qué significa este tipo de notación. 2, 3, 4, 100 y. Nosotros tenemos particularmente, voy a hablar de la primera, de la primera expresión que mostré, nosotros tenemos sucesiones, ¿no? Y sucesiones son números que van en alguna relación de acuerdo a los números naturales, o sea que tienen de alguna forma, tienen como un orden, pero de acuerdo a su respectiva posición, ¿sí? O sea, no están ordenados entre ellos, pero sí ocupan una posición dentro de un arreglo numérico, ¿sí? Bueno, arreglo numérico no, que los números no se arreglan, pero sí tienen como una estructura válida. Entonces en matemáticas nosotros tenemos varios convenios. Primero, la coma, ¿cierto? Van separando elementos. Segundo, cuando tenemos 3 puntos, esto en latín significa y lo que sigue, ¿no? Así se interpreta, y lo que sigue. En matemáticas, ¿qué particularidad tenemos cada vez que ponemos 3 puntos? Tiene un contexto y una importancia enorme. Cuando yo pongo 3 puntos, lo que le estoy diciendo a mi lector es, oiga, mire, si yo vengo contando de 1 en 1, le garantizo que todo lo que voy a seguir escribiendo va a seguir de 1 en 1. Ah, es que alguien quiso interpretar que aquí después iba de 2 en 2. Nada que hacer. Eso es su interpretación. La interpretación del término y lo que sigue, o de los 3 puntos suspensivos, es que si usted arrancó contando de 1 en 1, o de 2 en 2, o con una sucesión particular, hay muchas sucesiones particulares, ustedes conocen una muy famosa como la de Fibonacci, ¿cierto? Entonces tiene que respetar durante toda la sucesión de tema. Resulta y pasa que usted, hey, profe, ¿usted por qué puso 2 veces los puntos suspensivos? Porque es que los números son tan grandes que si yo me pusiera a escribirlos acá, se me iría toda la clase y no acabo. Entonces vuelvo a colocar 3 puntos suspensivos y llego, en teoría, hasta el último término, que sería n. A este término yo lo voy a llamar el enésimo. Hey, profe, ¿y después no sigue ninguno? Sí, fresco, sigue el n más 1. Y el n más 2, y entonces ya ustedes creo que se dan cuenta cómo es que funciona esto, y uno llega aquí hasta el n más k, y si alguien quiere, profe, y si voy más lejos, no se estrese, vaya más lejos. Podemos seguir así sucesivamente, ¿sí? Entonces, des en cuenta que esta es una referencia, ¿no? Para expresar una sucesión, simplemente acabo de expresar una sucesión de los números naturales, de 1, 1 hasta n, y después me fui hasta n más k, y después desde n más k más h, y así puedo ir sucesivamente. Entonces creo que ya nos damos una idea de lo grande que es esto, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el enésimo se escribe así. Querido profesor, y entonces el siguiente término, ¿cómo se escribe? Pues usted pone la i, y siempre acompañada de la palabra iésimo. Profe, o sea, el k, ¿cómo se va a llamar? K-ésimo. Y así sucesivamente. Entonces, claro, cuando yo vengo a esta definición, lo que me está diciendo es que el p-ésimo percentil. Lo que me está diciendo es que hay p cantidades de percentiles, ¿vale? Voy a borrar esto. Entonces ya, borro esto y les vuelvo aquí a la definición. Pero sí tenía que contarles cómo esta situación. Este es el momento en que uno mira ahí como, bueno, ¿y hasta qué horas? Listo, entonces vamos a decir el p-ésimo percentil, ¿cierto? Aquí vuelvo al color. Es el valor de x. ¿De cuál x? Pues de la variable, ¿cierto? Que es mayor, ojo con lo que voy a decir, que es mayor, ¿cierto? A p% de las mediciones y es menor que el restante. ¿Y el restante cómo lo vamos a definir? 100 menos p%. Y entonces todos dirían, pero ¿cómo así, querido profesor, usted qué es lo que nos está hablando acá? Entonces vamos a mirar un poco la definición y ya vamos a mirar un ejemplo.
Lo que me está diciendo inicialmente es que yo tengo n mediciones, ¿cierto? Yo tengo una variable x y yo me estoy diciendo, o me está diciendo la definición, que yo tengo en general, ¿cierto? Algo que se llama percentiles, que son como unas medidas en las cuales yo divido mi muestra. Me está diciendo que en cierta cantidad, en un percentil, esto va a ser mayor, ¿cierto? Que todas las mediciones y menor que el resto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo acá y voy a establecer acá mi pdécimo percentil, voy a decir que este señor, en teoría, ¿cierto? Es mayor, ¿cierto? Mayor que el p%, pero va a ser menor que ¿cuánto? Pues todo esto es el 100, ¿cierto? Menos el p, que es este señor de acá, y por lo tanto ese va a ser este valor. ¿Sí? En teoría eso es lo que debería decir, pero vamos a mostrar un ejemplo para verlo un poquito más claro. Y entonces ya con esto estamos entrando a los mundos de los percentiles, los cuartiles y las formas en las cuales distribuir una muestra. ¿Listos? Entonces vamos a suponer, vamos a colocar un ejemplo. Y un ejemplo muy puntual es cuando uno se presenta a las pruebas a ver, ¿no? Uno se presenta a las pruebas a ver, bueno, ustedes que recién, no recuerdo si se presentaron este o el semestre pasado a las pruebas a ver, ustedes son sexto TIT, ¿cierto? Entonces, cuando saben los resultados, entonces usted comienza como a mirar, bueno, ¿qué sucede con este resultado, ¿no? Entonces, lo primero que a uno le aparece, y voy a colocar un ejemplo ficticio, ¿no? Entonces vamos a decir la calificación, voy a colocar una calificación ficticia de su prueba saber TIT, ¿cierto? Es de 610, ¿cierto? Y esto lo ubica en el 60º percentil, ¿cierto? Del total de la distribución. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda a decir o a interpretar esta definición que les di de percentil? Lo que me va a ayudar es a ubicar lo siguiente. Entonces, si me preguntan, ¿dónde está su calificación de 610 con respecto a las calificaciones de los demás? ¿Alguien iba a hablar? Bueno, vale. Entonces mire cómo se identifica esta situación, ¿no? Entonces lo primero que me va a decir esto es que si yo tengo una distribución, voy a suponer que esta distribución es normal. Esto es simplemente para ver el ejemplo. Entonces voy a suponer que estas son las notas de todo el mundo. Entonces, ¿por qué la distribución normal, profe? Usted ya nos ha hablado varias veces de eso y no nos ha explicado frescos. Por el momento, nos bastaría con saber que la distribución normal tiene una forma, ¿cierto? En la cual, pues, realmente esto tiene los datos, al pintarlos, ¿cierto? Los percentiles contra la frecuencia relativa me va a dar algo así. Bueno, realmente da más bonito, pero pues mis gráficas no son tan agradables. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a interpretar acá? Entonces, que nos digan que está en el 60º percentil, ¿cierto? Nos está diciendo que el 60% de todas las calificaciones fueron más bajitas que la mía, ¿cierto? Entonces, primera conclusión, estar en el 60º percentil indica que el 60% de las calificaciones
son más bajas que la IC de su prueba saber que la suya. ¿Listos? Entonces ya comenzamos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué más vamos a tener? Si yo tengo que el 60% son más bajitas, ¿cuántas fueron más altas? 40%. 40%. Entonces vamos a decir que el 40% de las calificaciones fueron más altas que la suya. ¿Listos? ¿Hasta ahí vamos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Creo que ahí vamos. Listos. Bueno, entonces resulta y pasa que yo tengo ahora sí mi gráfica. Todos dirán, bueno, yo, profe, ¿para qué pinto esto si no lo iba a usar y lo que hace era escribir conclusiones? Pero sí, para allá vamos. Es que mi gráfica no... Se trata de hacerla lo mejor posible. Listo. Entonces resulta y pasa que tengo varias situaciones acá, ¿no? Entonces, primera situación. ¿Cuánto mide esta área bajo la curva? ¿Cuánto mide toda esta área? Si yo tengo que esto va a ser las calificaciones de todos los estudiantes de las pruebas saber TIT. 100%. 100%, súper. Entonces yo voy a asumir que este señor aquí vale 100%. ¿Listos? Entonces yo ya puedo inferir varias cosas. Bueno, esto voy a ponerle aquí frecuencia relativa, ¿cierto? Y aquí percentiles. Entonces voy a dejar las conclusiones acá, voy a hacer otra grafiquita para que me vuelva a quedar ahí como chévere el tema. ¿Cierto? Entonces vengo acá, pinto otra vez este señor, pinto otra vez mi gráfica. No, efectivamente mi trazo es terrible. Vamos a ver que automáticamente hace la punteada. Chun, 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 chun. Listos. Bueno, vamos a decir que es normal. ¿Listos? Entonces, tenemos una circunstancia particular. Voy a pintar en donde, en teoría, sería el 60º percentil si ya sé que todo el área bajo la curva mide 100%. Entonces, sencillamente, o inicialmente, que vamos a hacerlo así como medio horrible, vamos a tratar de establecer sencillamente una conclusión en torno a que todo esto, de aquí hasta acá, es el 100%, ¿cierto? Y voy a hacer una regla ahí de 3 bien tonta para expresar que este es el 60º percentil. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Dividí, voy a colocarlo acá exactamente hasta donde puse el amarillo. Entonces, lo que voy a decir es que dividí desde acá hasta acá en 100 partes iguales, ¿cierto? Y lo que hice fue tomar, ¿cuántas partes hasta acá? 60, ¿sí o no? Que ese sería nuestro 60º percentil. Y estas otras que quedan aquí libres, pues serían el restante 40 para completar un total del 100%. ¿Estamos todos de acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que esta área de acá va a valer un 60% y esta área de acá va a valer un 40%. Y entonces viene el dato súper, hiper, mega interesante. Recordemos que nosotros tenemos medidas de tendencia central, pero tenemos 3 medidas de tendencia central que sobre eso era el parcial. ¿Recuerdan cuáles eran las 3 medidas de tendencia central que nosotros tenemos? Voy a colocarlo acá, como en verdecito. El de media, mediana y modo. Media, mediana y moda. Entonces todos dirían, profe, pero ¿cómo usted puede aplicar estas medidas de tendencia central si es que aquí usted no tiene datos? Usted simplemente lo que le dieron fue en general cuánto era su puntaje, ¿cierto? Y el percentil, no le dieron más. Y entonces aquí uno cómo puede aplicar este tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces podemos mirar, ¿cierto? Podemos mirar qué puede suceder
con estas medidas de tendencia central. Entonces vamos a observarlo. Entonces las medidas de tendencia central, la media me dice sencillamente que esto es X barrita, ¿cierto? Y esto es la sumatoria. Vamos a mirar. Entonces está la sumatoria desde igual a 1 hasta n, ¿cierto? De x sub i sobre n. ¿Puedo aplicar aquí la media? No, porque no tengo datos, entonces no puedo hacer nada con la media. ¿La mediana cómo se define? ¿Me recuerdan? Son los datos centrales, o sea, se organizan los datos de menor a mayor y se cogen los datos centrales. Y los datos centrales son pares, entonces se saca como la media entre los dos datos. Exacto. O sea, traducción a lo que usted me acaba de decir. Parte mi muestra en dos secciones iguales, ¿sí o no? Sí, eso es lo que me está diciendo. Porque por eso es que uno hace el promedio, para exactamente encontrar cuál es la mitad entre las dos, entre la muestra, para partirla en dos secciones iguales, ¿sí o no? Entonces, cuando yo hago así, lo que estoy diciendo es que encuentro el dato de la mitad, donde tiene dos características, que mi muestra se divide exactamente en dos partes iguales. Mi gráfica obviamente es un poco terrible, pero permite ver lo que les quiero mostrar. Entonces yo tengo mi muestra, tengo acá ¿cierto? Lo que significa este señor acá es lo siguiente. Tengo acá mi media, donde voy a dividir la misma cantidad de elementos a derecha y la misma cantidad de elementos a izquierda. ¿Cierto? ¿Qué estoy diciendo eso? Que este señor me divide aquí el 50% y me divide aquí el 50%. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Entonces la mediana, miren que uno la consideraba como de las menos útiles y ya aquí comienza a ser útil porque esto comienza a no ser numérico, sino esto comienza a ser por ubicación y por ubicación nos sirve un montón. Según esto que les acabo de mostrar, ¿puedo deducir en qué percentil está la mediana? El 50. En el percentil 50, súper. Entonces vamos a decir que la mediana se encuentra en el 50º percentil. Y ahí vamos. ¿Cómo la ven? Hey, ¿la ven? ¿Me escuchan? ¿De verdad? Y sí, ahí están todos, no me ignoren. Dios mío, Pues me hasta el ignoran. momento como bien, pero pues con esos datos, ¿no? Ya de pronto cambiándole los datos o poniéndole Sí, más, claro, ya va a claro. ser de pronto más Sí, sí, complejo. sí. Sí, exacto. Lo que nos dice, creo que es Gabriel. ¿Habló Gabriel? Listo. Lo que nos dice nuestro compañero es cierto. Entonces, en este ejercicio, ¿qué es lo que nos preguntan? Nos preguntaban es, ¿dónde está la calificación con respecto a las calificaciones de los demás? Entonces, pudimos identificar que gráficamente está en el percentil 60, ¿cierto? Está por encima de muchas personas, pero está por debajo del 40%. Y si yo ubico esto en un solo lado, pues lo que voy a interpretar es que este señor está efectivamente un poco a la derecha, ¿cierto? Un poco mayor que la mitad de los datos y vamos a tener que este lado, lo voy a tratar aquí de hacer un poco diferente. Entonces todo lo que está en negro, ¿cierto? Esto va a equivaler a un 60% y todo lo que está aquí con punteadito va a tener un 40%. Entonces ya encontré la ubicación, pero efectivamente lo que nuestro compañero nos dice es cierto. Es muy general y hasta ahora estamos comenzando a empaparnos de lo que es un percentil. Pero bueno, ya tenemos como la primera idea. Ya tenemos la primera idea de que es un percentil y ya tenemos una idea de estas situaciones. Pero resulta y pasa
que no es la única forma de medir una posición en una muestra, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Entonces resulta y pasa que aquí les comencé a hablar un poco de la mediana, ¿cierto? Y cuando yo les hablé de la mediana, creo que a todos nos comenzó como, oiga, o sea que si yo parto este dato en la mitad, yo podría partir estos datos a mi antojo. Porque si el profe me dijo aquí inicialmente, creo que fue acá, que yo puedo dividir esta muestra en 100, ¿cierto? Y hacerlo estilo una gráfica normal. Y aquí yo encuentro que el 50% está a la izquierda, el 50% está a la derecha. Entonces a uno automáticamente se le dispara como el chip de decir, bueno, pues miremos cómo más puedo llegar a partir este tema, ¿no? Entonces vamos a mirar otra forma. ¿Sí? De hecho, uno trabaja entre estas formas de acuerdo a la cantidad de datos, a la interpretación que uno tenga, ¿vale? Entonces voy a colocar aquí los cuartiles, ¿cierto? Que es otra forma de expresar esto. Y vamos a mirar cómo es que se pueden ubicar. Entonces resulta y pasa que yo vuelvo a tener acá, vuelvo a tener mi distribución normal, mi campana de Gauss. Profe, ¿siempre se maneja, digamos, esa misma curva o esa misma forma? Sí, de hecho, nosotros, bueno, esperaría que después de esto podamos entrar a mirar el tema de las distribuciones normales. Nosotros tenemos dos tipos de distribuciones. Una es normal, que es esta, y otra que es de Poisson, ¿cierto? Y la normal, lo que pasa es que me permite, mire inicialmente todo lo que me permite hacer, ¿no? La distribución es muy fácil, cuando voy a encontrar la media y la desviación es muy fácil, entonces sí. De hecho, cuando uno tiene una distribución de datos, una forma de trabajar es decir, venga, normalicemos normalicemos la distribución. Y esto, cuando uno está trabajando en estadística o cuando está trabajando en estudio de datos, sí que es súper importante. Porque si uno no aplica en una distribución normalizada, mejor dicho, los teoremas comienzan a fallar. Entonces, sí, la respuesta es sí. Uno siempre trata de normalizar cualquier tipo de función, ¿cierto? Para poder aplicar todos los teoremas que tenemos. Entonces, tengo aquí esta distribución. Vamos a decir que esto es la frecuencia relativa. Vamos a hablar que este señor yo les había pintado que era la mediana. Entonces la mediana habíamos quedado que era la distribución de un 50% a derecha y un 50% a izquierda. Pero ¿qué sucede si ese 50%, ¿cierto? Lo divido a su vez en dos partes iguales. Entonces aquí es cuando se origina esta situación bien particular. Voy a pintar acá esto. Voy a pintar acá esto. Entonces resulta y pasa que voy a tener en los en las 4 secciones voy a tener el 25% de mis datos. ¿Sí? Donde nosotros vamos a ubicar particularmente, ¿cierto? Una característica esencial. ¿Qué característica esencial? Vamos a denominar, ¿cierto? Esto como cuartiles. ¿Por qué cuartiles? Porque se partió en 4 partes. Entonces, si vamos a mirar y vamos a observar de alguna forma, vamos a tener que estos dos señores, estos dos cuartiles del medio, van a estar alrededor de la mediana, ¿cierto? Entonces, es muy posible que la mayor cantidad de datos se encuentren ahí, ¿cierto? Muy sobre este borde, llamémoslo así. Pero entonces, nosotros lo que vamos a ponerle unos nombres a esto. Vamos a decir que estos señores que están a los extremos, lo voy a pintar acá, hasta acá, y este señor acá, vamos a llamarlos el cuartil inferior y el cuartil superior. ¿Y por qué vamos a decir esa situación particularmente, no? Entonces lo que estamos diciendo es que tenemos unos 25% en teoría, que es este, que va a ser menor al resto de la distribución. Y tenemos un 25% aquí que va a ser mayor a toda la distribución.
O sea que si estamos hablando, no sé, vamos a decir que normalizamos la distribución de notas del curso, el primer parcial. Entonces yo podría mirar mediante este tipo de distribuciones qué personas se están ubicando en un cuartil superior, qué personas están en los cuartiles del medio y qué personas están en cuartil inferior. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, no sé, ustedes sin necesidad de la nota, usted se encuentra en el cuartil superior. ¿Usted qué podría concluir de ahí? Que le fue bien. ¿Que le fue bien? Sí, así dijo alguien, sin más ni más. ¿Qué más podría concluir, numéricamente hablando? Usted podría ahí concluir que le fue mejor que al 75% de personas del salón. ¿Qué más podría concluir? Podría concluir que usted no está seguro si está por encima del restante 25%. ¿Sí? Porque pues supongamos que usted esté, bueno, algunos de ustedes estén aquí, pero de pronto apareció otra persona con un muy buen puntaje. Entonces usted puede decir, bueno, el hecho que esté en el cuartil superior no me asegura que necesariamente yo esté con la mejor nota, pero sí me asegura que estoy en el 25% de las mejores notas del curso. Si yo le digo a alguien, oiga, usted está en el cuartil inferior, ¿qué quiere decir eso? Que está en el 25% de los peores. Bueno, sí. O está en el 25% de los puntajes más bajos, ¿no? O verlo de la otra manera. Recuerden que aquí ya comenzamos a jugar mucho con el complemento, ¿no? Entonces, si tenemos que estamos en el 25% de los más bajos, significa que hay un 75% de puntajes más altos que el mío. ¿Listo? Bueno. Vale, ¿hasta alguna pregunta? No, señor. Listos. Entonces vamos ya a nombrar estos cuartiles, ¿sí? Ya les hablé de los superiores, de los inferiores, bueno. Y ahora sí voy a nombrarlos, ¿no? Voy a definirlos y voy a nombrarlos para que ya comencemos a hablar en términos de cuál cuartil, ¿no? Entonces aquí ya nos dimos como una idea por qué eran cuartiles, en esta muestra cuál es el inferior, cuál es el superior, pero ahora sí vamos como a nombrarlos puntualmente porque pues ya necesitamos saber eso, ¿vale? Entonces vamos a decir que en un conjunto, en un conjunto de n mediciones, ¿cierto? X, entonces sea la variable X, ordenada por magnitud, ¿cierto? Entonces vamos a definir lo siguiente. Entonces, el primer cuartil lo vamos a denominar como Q sub 1, ¿cierto? Es el valor de X, vamos hacia aquí, el valor de X, ¿cierto? Que es mayor a un cuarto de las mediciones, ¿cierto? Entonces, esto es mayor a un cuarto de las mediciones. Y vamos a decir que al mismo tiempo este señor es menor a 3/4 de las mediciones. Si yo quisiera ubicar este primer cuartil bajo esta definición, ¿dónde lo ubicaría? Entonces voy a volver aquí a hacer mi mega gráfica. Entonces vengo acá, tengo mis datos normalizados. Listo, vengo acá, ubico en 4 secciones, pin 1, pin 2 y pin 3. Así que ahí está. Entonces, ¿cuál de esos 4 secciones está ubicada mi primer cuartil Q sub 1?
Lado izquierdo. Aquí. La primera sección. Sí. Entonces lo que estamos diciendo es que este señor es mayor a todo esto, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, y voy a señalarlo aquí con un color terrible, estos señores son mayores a él. Sí, creo que ahí se ve, es evidente la relación. ¿Listo? Entonces, ese va a ser mi primer cuartil, ¿no? Entonces, ahora vamos con el segundo cuartil. Tengo acá. Profe, ¿es participación punto? Señor. ¿Ahí punto? Sí, oiga, yo no al fin no les he puesto foros, pero creo que me va a tocar ponerles algunos de las clases porque nosotros habíamos dicho que vamos a poner participación, ¿no? Sí. Entonces voy a ponerles como en la clase del 2 de septiembre, cuando yo dije la palabra número, ¿qué quise decir? Entonces, algo así. Entonces, todo subí. Cuando el profe... Profe, y si digamos de participación hacia, digamos, un formulario con 2 o 3 preguntas de la clase, ¿no? Sí, puede ser. Algo así Como eso como... lo hacemos como más rápido. Bueno, sí. O una preguntita. Sí, algo como de la clase. Como, bueno, generalmente el profesor, ¿a qué horas toma asistencia? Señor. Participación se conoce cuando alguien hace una pregunta y la responde. Eso sería participación, porque pues lo También, que está sí. el otro compañero sería un quiz. Que si No, él hace referencias como a preguntas de la clase. Como por ejemplo, Sí, o sea, ¿cuántos ejemplos yo coloco en un, por ejemplo, no sé, por decir algo? Después de la definición, ¿cuántos ejemplos coloco por clase? Entonces todos, depende, generalmente coloca 2 ejemplos. pues yo digo, o sea, tienes razón de lo de digamos, usted hace una pregunta y nosotros le contestamos, pero si, digamos, todos queremos participar, el No profe nos puede alcanzan. poner, digamos, a escucharnos de una vez a todos. No, y no Complicado alcanzan. también por ahí. No, y no alcanzan. No, déjeme y pienso y les coloco algo ahí para... Igual, el que vaya participando, pues ahí no va teniendo en cuenta todo, ¿no? Listos. Entonces, sigo. El segundo cuartil, ¿cierto? ¿Cuál vendría siendo? Entonces viene siendo Q sub 2, ¿cierto? Al igual que acá, lo defino. Entonces vamos a decir aquí Q sub 2, donde el valor, ¿cierto? Ahí, de X es mayor a la mitad de la muestra y X es menor a la mitad de la muestra. O sea que el segundo cuartil tendría nombre, pregunto yo. Y todos, pero ¿qué nombre le podríamos poner? Creo que ya hemos visto eso hace un momentico, ¿no? Entonces uno dice, pues claro, si yo tengo lo mismo, ¿no? El mismo tema. Tengo una distribución, todo el rollo acá. Tengo aquí en cuartiles. Yo voy a hablar sencillamente que acá tengo este señor. Acá tengo este señor. Y acá tengo este señor. Entonces estoy hablando particularmente que el segundo cuartil se ubica aquí. Este señor, nosotros habíamos visto hace un momento que se denominaba mediana, ¿cierto? Entonces el cuartil 2, ¿cierto? Viene siendo la mediana, donde nosotros tenemos que este señor es menor al 50% y es mayor, no sé con qué, así, y es mayor al otro 50% de la muestra. Y ese sería el cuartil 2. ¿Listos? Y entonces ya uno ve esto y uno dice, no, pues ya definir el tercer y el cuarto cuartil es un poco más sencillo, pero igual lo vamos a definir. Entonces tenemos el tercer cuartil. ¿Cómo lo vamos a definir? Como Q sub 3. Donde que tenemos aquí, creo que se me fue corrido esto. Vamos a escribirlo acá. Vamos a decir que este señor es Q sub 3, donde tenemos que X es mayor, ¿cierto? A 3/4 de las mediciones. Y este señor también va a ser menor a 1/4 de las mediciones. Entonces, claro, si uno viene acá,
pinta el otro diagrama, pues se va a dar cuenta que uno lo que tiene acá es esta situación, ¿cierto? Vengo acá. ¿No puedes subir un poquito el script? Listo, regáleme un momento. ¿Ahí? Exacto, permítame un momento. ¿Listos? Gracias. ¿Vale? Entonces tengo el tercer cuartil, entonces hacemos lo mismo. Esto es súper importante reconocer en qué cuartil estamos hablando, porque después vamos a tener situaciones en las cuales yo no les voy a hablar por datos, sino yo les voy a hablar por cuartiles. Entonces les voy a decir, estamos en tal cuartil con tales características, o dependiendo de las características que estemos trabajando. Entonces, mire, lo que tenemos acá es mayor a esta situación y viene siendo menor a estos de acá. ¿Listos? Y ¿podría establecer un cuarto cuartil? Pregunto yo. Entonces todos, oiga, no, profe, a pesar que se divide la muestra en 4 secciones, ¿cierto? Yo en esencia voy a hablar de 3 cuartiles. Voy a hablar del cuartil 1, del cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces, si se dan cuenta, todo el tiempo yo les estuve dibujando, ¿cierto? Tres divisiones en las cuales dividían mi muestra total en 4 partes iguales. Entonces, el primer cuartil, ¿qué característica tiene? Entonces, este que tenemos acá, el primero, donde tenemos que es mayor a 1/4 de las mediciones y menor a 3/4. El cuartil 2 es mi mediana, donde me parte la sección en 2 iguales, y el tercer cuartil es mayor a 3/4, ¿cierto? Y es menor a 1/4 de las mediciones. ¿Hasta ahí vamos? Listos. Chan, 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 chan. Bueno, vamos a dejar una pequeña tarea de consulta. No es para escribir, no es para nada, pero sí necesito que me chismoseen varias situaciones particulares. ¿Listos? Entonces, simplemente son averiguar 2 términos y ya. Entonces, vamos a decir aquí que leer. Les voy a recomendar, como unos textos ahí para que chismoseen. Entonces ya les voy a colocar la bibliografía. Estadística y probabilidad. Esto es de la serie Shaun. ¿Listos? Entonces, para que lo chismoseen, donde pueden averiguar sencillamente cómo calcular un percentil para que podamos llegar a la próxima clase, que en la primera sección les voy a hablar de cómo calcular un cuartil, ¿vale? Entonces simplemente leer esto, es una consulta muy cortica, pero va a ser como la tarea este fin de semana. No hay que escribir nada, no hay que subir nada, simplemente van a mirar, van a leer, van a observar y vienen leídos para la próxima clase, ¿vale? Listo, profe. Listo, porfa. Entonces, miren por favor los correos, miren las notas de los parciales y ahí pues estamos charlando. ¿Listo, niños? Listo, profe, gracias. Bueno, Listo, vale. profe, chao. Descanse. Bueno, que descansen. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Gracias, profe. Bueno, vale. Profe, a mi correo no ha llegado ningún mensaje de la nota. ¿Usted presentó el parcial? Venga, Sí, regáleme profe, su... o sea, como yo le dije el día del parcial, a mí se me cerró el formulario y no alcancé a enviar respuestas ni nada. Entonces no lo presentó. Deme su correo en que comienza. Simplemente 1072-467. 1072. 467. Espere, 1072.
Saludos, profe. Chao, que le vaya bien. No, efectivamente no está acá. Por eso no le llegó respuesta. No. Déjeme hablo con Sergio y mañana le tengo razón. ¿Qué hacemos, vale? Listo, profe, gracias. Porfa, recuérdeme mañana el WhatsApp, si no se me olvida. ¿Listos? Hola, profe, Listo, no se le sí. olvide, no se le olvide, profe. Y no se me olvida. Listo. ¿Listos?